Vamos a presentar a Viviana Arce, que es psicóloga, que está con nosotros, a un colega que es Diego Filardi, que aparte nos va a ayudar a entender algunas cuestiones vinculadas a, porque es especialista en religiones alternativas. Ambos, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por estar en el Diario de la Tarde. Gracias. Lo primero que le pregunto a Viviana es, bueno, alguna reflexión de esta noticia, de este crimen, ¿no? Sí, a ver, estamos hablando de un cuadro psicopatológico que rompe con toda la lógica del pensamiento normal, ¿no? O sea, esto genera con mucho estupor y mucho desconcierto porque la gente trata de entender desde su lógica, la lógica de una estructura psicopatológica, podríamos pensar difícil, de un perverso, ¿no? Difícil, imposible. Por eso hay que saber cómo funciona la estructura mental de una persona bajo... También el tema del alcohol acrecienta todo ese equilibrio y toda, digamos, lucidez como para poder actuar normalmente, ¿no? Sí, no obstante, Viviana, hay que tener cuidado respecto a esto porque la incorporación del alcohol, de la droga, podría plantear algún tipo de inimputabilidad si la mujer estaba en algún estado de ebriedad. No parece ser este el caso, pero vos hablás más de un escenario, ¿no? De un contexto. Sí, porque si estamos hablando de una estructura perversa, por ejemplo, no condice con una persona que va a pedir ayuda a un grupo, digamos, como en este caso del pastor, ¿no? O sea, eso, un perverso nunca iría a pedir ayuda porque está totalmente desconectado de sus emociones, de sus afectos, claro. Está desafectivizado. Y añade una cosa que antes no le había contado Facundo, porque cuando él dice que la llama por teléfono y le dice maté a mi hija, ¿qué hago? Es la primera charla. Después se suceden y él mismo cuenta que hubo 2 o 3 charlas más. Y después, en un momento se le preguntó si había visto algo. Primero dijo que no. Y con Soledad Largui, nuestra compañera, dijo sí, vi el cuerpito. O sea... hay que tener cuidado con esto. ¿Lo vio o no lo vio? Primero dijo una cosa ¿hasta qué punto y después participó está cortando otra cosa? ¿Qué le pasó a este ¿Hasta qué hombre? punto participó de una confesión o luego fue a ver el cuerpo? O sea, que estuvo en la escena del crimen, pudo haber adulterado algún elemento de la escena del crimen. Para mí, yo no sé qué piensan ustedes, muy polémica la figura de este hombre. Totalmente. Para mí, digamos, está desvirtuando el foco de atención. Este hombre no tiene, digamos, ningún tipo de características de líder en cuanto a esos líderes que manipulan, que tienen un nivel intelectual, un discurso muy envolvente. Se lo ve un hombre demasiado vulgar, como alguien de barrio, en donde no se ve ningún tipo de manejo y manipulación, ni siquiera en su forma de hablar. Y además, lo que más genera estupor y lo que más hablaría de una estructura psicopatológica en el caso de la madre es en todo la planificación posterior a la muerte, ¿no? Digamos, una vez que la mata, todo, digamos, los pasos que siguió después, estamos hablando ya de una estructura totalmente... ¿Vos crees que la madre es una psicópata? Sí, es una estructura perversa, podemos hablar de una psicopatía, hay diferentes tipos de perversiones, pero digo, no, en ese caso no podría pensar en haber sido influenciada o manipulada por este hombre que de líder espiritual no tiene nada, desde el punto de vista psicológico te estoy hablando, o sea, no se lo ve para nada como una figura influyente. Escuchando al papá, justamente, al papá biológico, ¿no? de Priscila, él habla también de su pareja y dice todo el tiempo que es la persona que la criaba, que le dio las vacunas, sí, que la cuidaba, que era realmente la mamá y que por eso muchas veces Priscila no llamaba a su mamá biológica, sino la mujer mamá, que la crió. Claro, si no le decía mamá a esa mujer. Esta mujer, la mamá, Silvia Lafuente, es la verdadera madre, ¿no? Sí, además ahí no tiene que ver tanto con, o sea, es la falta de amor y la falta de cuidado, claro, que le daba su madre biológica, me refiero. Porque acá también tenemos que hablar de función materna y función paterna, que es lo más importante, más que una cuestión de la madre que la parió. Que no siempre, licenciada, la función materna la ocupa la madre biológica. Claro, además se abre mucho como la pregunta del instinto materno. No existe el instinto materno porque si no, no habría mujeres que cometen estos actos o que regalan a sus hijos. Sin embargo, no hay instinto materno. No. Sí hay a ver, una madre puede no querer a su hijo, pero un hijo nunca no puede no querer a su madre. Lo que acá seguramente al no nombrarla como mamá, lo que estaba demostrando es su dolor y su bronca o su enojo por el maltrato recibido, que también es una forma de amor en una versión pero contraria. yo lo que digo es, esta mujer puede haber entrado incluso hasta en un momento de ira con su hija
porque en realidad estaba celosa de la otra mujer, el papel que ocupaba la otra mujer, porque digo, a veces hay transferencia, ¿no? Los padres se separan, entonces le hablan mal del otro, hay una transferencia como, la madre que a veces le pega diciendo, me haces acordar a tu papá, hemos tenido muchos casos, Sí. ¿no? Como el caso que recordamos ayer del presidente Perón, donde hay una madre que ahoga a su hijo en venganza a su marido, porque todo le hacía recordar ese varón, no con las chicas, pero el varón porque le hacía recordar a su marido. ¿Acá puede haber una transferencia de ese estilo? O sea, matar a la hija en busca de un venganza. efecto hacia la pareja. Claro, y porque además no Bastante quería a la común, otra ¿no? madre, ¿no? Esos son disparadores, pero esa no es la causa. Acá estamos hablando de, tenemos que ir a la raíz, que cómo se estructura la mente del ser humano. No hay un móvil, un motivo, una motivación criminal, por lo menos claro y concreto, por lo menos racional. Siempre explicamos con Liliana y nos tocan hablar de crímenes como el caso Ángeles o como otros tantos que hemos investigado durante todo el año pasado, donde uno veía rápidamente, o podía preguntarse rápidamente, o podía consultar rápidamente, bueno, ¿cuál fue la motivación? ¿Cuál es lo que habitualmente ustedes nos escuchan decir a nosotros, el móvil? ¿Cuál es el móvil criminal? ¿Qué llevó a esta persona a matar a otra? Luego después podemos discutir la mecánica homicida. En este caso, es verdaderamente irracional. ¿Cuál fue el motivo por el cual la madre mata a Priscila? Digamos, ¿cuál fue la motivación criminal? No se sabe. No, lo que se sabe es que hay una discusión el cuestión... día viernes justamente porque la chiquita quería volver con su papá, quería volver a Lanús, extrañaba a sus otros hermanos. O sea que podríamos llegar a ensayar de los datos que nosotros tenemos, sin obviamente participar del expediente, pero del relato que vamos teniendo, que la motivación fue el enojo porque su hija quería volver con su papá y porque no la llamaba mamá. Esto lo dice el papá incluso. No. Es tremendo. Sí, no, a ver, todos esos son disparadores, lo que vos llamás móviles, o sea, estás buscando en los disparadores la causa y nunca es esa. De hecho, tenemos que ir al origen, o sea, esto tiene que ver con la forma de procesar el pensamiento, o sea, la mente que tiene una persona. Y la mente, lo que se llama aparato psíquico, se estructura en los primeros años de edad. O sea que tenemos que ir al origen, a su historia. Vos sabés que los asesinos, los violadores, los que abusan, tienen una historia en donde fueron abusados, maltratados, entonces están repitiendo inconscientemente lo que ellos padecieron. Una persona no elige ser asesino como un acto voluntario. O sea, esta mujer no se levantó un día y dijo, bueno, elijo matar a mi hija. Toda esa locura que tiene, todo ese caos que tiene en su psiquis tiene que ver con lo que ella vivió y cómo se estructuró su mente. O sea que la causa nunca es ese disparador, nunca puede ser por una cuestión de celos ni mucho menos. Priscila, ¿vieron ese video? ¿Vieron esa imagen? Sí, ahí se ve claramente el estar desconectado de sus afectos. O sea, está totalmente, digamos, ahí la persona está cosificada, pasa a ser una cosa, por eso pudieron hacer todo lo que hicieron. Es un bulto incluso, que llevan en un cochecito. Sí, totalmente. Pero ahora, el dato macabro de utilizar el cochecito como... de un nene ya fallecido. Claro, porque era... Y de otros ahí está el hijos, video. te voy este a es el decir. cochecito Y de otros en el hijos. que seguramente en algún momento en vida la habrán trasladado a esta Sí, chica. Claro. Lo que pasa es que una de las características de estas estructuras es que no se angustian, no sienten culpa, no tienen capacidad de reflexionar, de dudar. Pero perdón, si no se angustia, no siente culpa, no reflexiona, ¿cómo llama luego al religioso y le dice, mirá, me parece que me confundí? Bueno, pero también está esta cuestión de el temor a ser descubierto. O sea, esto lo lleva, ahí las lágrimas pueden esconder o están demostrando más el miedo, el susto, las consecuencias que sabe que ahora que a partir de ahí iba a tener, más que el dolor y la angustia de una madre acongojada, ¿no? O sea, lo que pasa es que uno ve las lágrimas y la escena y confunde angustia, dolor, en realidad con ese saber que se le va a complicar. ¿Puede haber a partir sentido de ahí. arrepentimiento? No, para nada. Ese tipo de estructuras psíquicas nunca sienten arrepentimiento, no se angustian, no se pueden poner en el lugar del otro. El otro pasa a ser un objeto, pasa a estar cosificado, por eso pueden hacer las cosas que hacen. Entonces esto ya determina una estructura irreversible. Si no se la ve podemos como hablar... caminando a la familia, además, como nada, realmente paseando un carrito, no veo a nadie agarrándose la cabeza, haciendo un gesto de agarrando a otro. Fíjate que van todos separados. Están todos, nadie está tomado ni de la mano, ni del brazo, ni agarran al chiquito, o sea, nada. No hay un gesto de unión, es así
un paseo, Lo que pasa es que la locura tiene una lógica que para uno pasa a ser incoherente, pero para dentro de la propia familia y la locura pasa a ser una normalidad, ¿no? Entonces uno lo juzga desde un lugar, desde la otra vereda. Entonces cuando uno ve cómo funcionan esas mentes, cómo piensan, qué es lo que no pueden, o sea, no se pueden angustiar, no pueden dudar, no pueden replantearse, entonces después todo lo demás pasa a ser un gran desconcierto para el que lo ve. Y tampoco hay una maldad, se habla, ¿no?, de HDP, se la habla, o sea, no hay una actitud voluntaria de hacerle mal a nadie, son estructuras enfermas. Licenciada, muchísimas gracias por estar aquí en el Diario de la Tarde.